Bien, muy buenos días a todos. Hoy vamos a revisar esta cápsula que es muy cortita, que habla de órganos de los sentidos, específicamente ojo y oído. El objetivo de aprendizaje de la clase es que el estudiante reconoce las características más relevantes de órganos específicos como ojo y oído desde el punto de vista histológico. Acá estamos viendo un corte histológico sagital, ¿cierto? Donde vemos todas las estructuras. Nosotros no vamos a revisar todo. Acá algunas estructuras importantes, la córnea en este espacio anterior, el iris separando una cámara anterior de una cámara posterior, el cristalino, cuerpos ciliares, el cuerpo vítreo, que es esta zona central extensa, acá hacia inferior la coroides, la retina, la esclerótica y el nervio óptico. Otras estructuras de menor importancia son la ora serrata y la FOFB es la fobia central. ¿Ya? Acá estamos viendo un esquema de el mismo corte sagital, pero ahora desde el punto de vista anatómico. Acá hay tres estructuras que nos llaman la atención. Las túnicas, estas túnicas que son estructuras concéntricas y desde exterior hacia la zona interior vamos a ver la túnica fibrosa constituida por la esclerótica y por la córnea, la túnica vascular, también conocida como túnica media o úvea, que tiene la coroides, el cuerpo ciliar y el iris. Después tenemos la zona de la retina, que tiene dos capas. La retina propiamente tal o retina neural, que tiene una parte fotosensible y una no fotosensible, y el epitelio pigmentario de la retina. Acá lo mismo, ¿cierto? De las túnicas del ojo, vamos a revisar primero la túnica esclerocorneal. Dentro de la túnica esclerocorneal, ya dije, ¿cierto? Esto está constituido por la córnea y por la esclera y tienen características histológicas distintas. La córnea está constituida por 5 estratos, 3 son celulares, o sea, vamos a ver núcleos de células, y 2 son acelulares, vamos a ver fibra o lámina basal, pero no vamos a ver núcleos. La primera capa es el epitelio corneal. Este epitelio responde a todas las características de un epitelio, ¿cierto? Es lo que estamos viendo en la imagen en la zona superior. Si se fijan, es un epitelio estratificado, pero de muy pocas capas. Se habla en general en promedio de 5 a 7, 5 capas, donde el estrato basal va a ser un estrato de cúbico a cilíndrico bajo. Si se fijan los núcleos, varios núcleos, son un poquito más alargados que lo que esperaríamos ver en un estrato cúbico, ¿cierto? Porque algunas células son un poquito más altas que lo cúbico. Y ustedes saben, los epitelios se replican desde las zonas de los estratos basales y hacia arriba la célula empieza a madurar y va cambiando de forma. Por lo tanto, llegamos a un estrato superior donde la célula tiene estos núcleos aplanados, alcanzamos a ver un poquito de citoplasma, entonces esto es un epitelio estratificado plano de pocas capas. Acá las células están unidas por desmosomas y si se fijan la flecha, está señalando una célula que se está descamando porque este epitelio tiene una capacidad regenerativa importante, con un tiempo de recambio aproximado de 7 días, lo cual es alto para un epitelio. Después de este epitelio tenemos la membrana de Bowman, que es una delgada zona que se caracteriza porque está compuesta por múltiples fibrillas de colágeno, y estas fibrillas de colágeno tienen una distribución que es aleatoria. Ya en esta zona yo no voy a ver núcleos de fibroblastos, solo son las fibrillas. Por eso se habla de una zona, esta es la primera zona acelular, ¿ya? Después tenemos una gran zona que es el estroma de la córnea. Lo vamos a ver acá. Este estroma constituye un gran porcentaje de la córnea. Son múltiples fibrillas también de colágeno, pero con, bueno, tres diferencias importantes con la membrana de Bowman. Primero, es muchísimo más extenso. Segundo, las fibrillas de colágeno aquí están orientadas de manera paralela. Y tercero, acá sí veo núcleos de fibroblastos, ¿cierto? Todos estos núcleos alargados, estas estructuras basófilas que estoy viendo en la imagen, acá estamos viendo uno, alcanzamos a distinguir varios. Estos son núcleos de fibroblastos, por lo tanto, corresponde a una de las zonas celulares. Y acá también vamos a ver gran cantidad de sustancias fundamentales. En esta imagen alcanzamos a ver que el estrato de la córnea es amplio, ¿cierto? Es bien extenso,
y no hay ninguna dificultad para reconocer los núcleos de los fibroblastos. Después tenemos la membrana de Descemet o Desmet, que corresponde a una zona de un grosor similar a la membrana de Bowman, y esto va a representar la lámina basal de las células que están asociadas, que si se fijan dentro de todas las capas, cerramos con esta zona de endotelio. Un epitelio simple plano, ¿cierto? Que alcancemos a ver súper bien los núcleos, también citoplasma, y entonces la zona de la lámina basal, que es bastante gruesa para ser lámina basal, se conoce como la membrana de Descemet y también representa otra de las zonas acelulares. Entonces ahí tenemos los 5 estratos, ¿cierto? 3 celulares, 2 acelulares. Este endotelio corneal, esta zona final, que es una capa, siempre va a ser una delgada capa, es un solo estrato, y permite, al ser de este grosor, que exista un intercambio metabólico importante en esta zona, porque ustedes saben que es mucho más fácil que los metabolitos pasen a través de una capa versus si lo hicieran en el estrato en el epitelio de la zona superior, donde vamos a ver mucho más. Acá lo mismo, ¿cierto? Si se fijan, si lo viéramos al corte histológico, que no lo vamos a ver porque no tenemos muestras en el laboratorio, esta es solo una clase teórica que no lleva laboratorio asociado, pero si lo viéramos en el microscopio, es fácil distinguir las distintas zonas. El epitelio en la zona superior, miren lo coordenaditas que se ven las células del estrato basal. Después tenemos la zona de la membrana de Bowman, la gran zona que corresponde al estroma de la córnea, y hacia abajo la membrana de Descemet, y en la zona de endotelio como cerrando este espacio. Después tenemos la zona de la esclerótica. La esclerótica se va a continuar con la zona de la córnea. Acá estamos viendo justo la zona de transición. Esta zona de transición se conoce como limbo, también limbo esclerocorneal. Y acá en la zona de la córnea van a ser todas estas estructuras fibrilares que se ven acá, señaladas como ES, en la zona de la esclerótica. No sé, parece que dije córnea, es la esclerótica. Venimos de la córnea, ¿cierto? Acá donde está la flecha, hacia la derecha está la córnea, hacia la izquierda la esclerótica, y la esclerótica está protegida por esta zona epitelial que se traduce en una membrana, que es la conjuntiva. Em, entonces, tenemos que la esclerótica va a ser esta capa fibrosa gruesa, donde hay haces de colágeno, dispersa entre el colágeno va a haber fibras elásticas, ya eso es importante, y vamos a dividir la esclerótica en 3 capas. La lámina epiescleral, que es la capa externa de tejido conjuntivo laxo, que va a ser todo lo que estamos viendo en esta zona superior, justo abajo del epitelio. Este tejido conjuntivo laxo es la lámina epiescleral. Después tenemos la sustancia propia, que es la esclerótica propiamente tal, este tejido conjuntivo. Y después tenemos acá otra lámina hacia la zona inferior, que es la supracoroides, que nuevamente vamos a tener acá fibras de colágeno, un tejido conectivo, y también fibras elásticas. Acá tenemos algunos vasos sanguíneos, ¿cierto? Esto es un espacio que se llama conducto de Schmenn. Acá tenemos el epitelio de la conjuntiva protegiendo esta zona de la esclerótica. Este epitelio conjuntival, si se fijan, aquí como venimos de la transición de la córnea y pasamos a este epitelio conjuntival, es un epitelio un poco más grueso y está asociado a este tejido conectivo laxo. Entonces, este epitelio más el tejido conectivo laxo forman la conjuntiva propiamente tal. Esta zona de transición, acá estamos viendo lo mismo de la imagen anterior con un poco de aumento, ¿cierto? Venimos de un epitelio corneal de pocas capas, con un estrato basal cúbico a cilíndrico bajo, un estrato superior plano, células muy organizadas, y esto empieza a transicionar hacia este epitelio conjuntival que va a tener mayor grosor, se habla de 10 a 12 capas, o sea, el doble de lo que era el epitelio de la córnea. Y si se fijan, acá veníamos con la membrana de Bowman, que va a ser este espacio que se ve aquí como en blanco, y que cuando empezamos hacia la zona del epitelio conjuntival, termina abruptamente, ¿ya? Entonces, esta zona de transición entre la córnea y la conjuntiva se conoce como el limbo esclerocorneal. ¿Qué características tenemos? Acá va a haber células madre corneolímbicas
en la zona del limbo, que son las que permitirían la replicación de este epitelio. Después, en la túnica media teníamos varias estructuras. Vamos a revisar el iris. El iris histológicamente es interesante, pero también poco se ve desde el punto de vista histológico porque está todo revestido, pigmentado por melanocitos. Ya acá vamos a tener gran cantidad de melanina. Entonces, en esta zona que está hiperpigmentada, lo que tenemos en realidad son células epiteliales, una o dos capas de células epiteliales que se caracterizan porque en la zona final hacen como esta vueltecita. Y también vamos a tener algunas células mioepiteliales asociadas. Las células mioepiteliales son, son células epiteliales, pero que tienen esta característica de que se pueden contraer porque tienen miosina, entonces se contraen un poquito. Son propias de tejidos glandulares, por ejemplo. Las glándulas tienen células mioepiteliales asociadas para que sea más fácil que liberen su secreción. Y acá en esta zona también vamos a ver entonces estas células mioepiteliales asociadas a estas células epiteliales. El tema es que las células epiteliales no se ven, porque si se fijan, esto está todo pigmentado. Y hacia la zona del tejido conjuntivo vamos a ver aquí algo de un tejido conjuntivo asociado con melanocitos. Ya, entonces aquí también vamos a ver esta gran cantidad de melanina. El color del iris, acuérdense que el iris le da el color a los ojos. El color del iris depende de la cantidad de melanocitos dispersos que vamos a ver en este estroma de tejido conjuntivo. Y bueno, no lo dije, pero este epitelio que está pigmentado se llama justamente epitelio pigmentario posterior y anterior. El anterior corresponde a estas células mioepiteliales y el posterior a las células epiteliales tradicionales que conocemos. Después tenemos la zona de la retina. La retina va a ser la capa más interna de estas que hemos estado viendo. La retina tiene esta zona de retina neural y epitelio pigmentario de la retina. La retina neural tiene estas dos partes. La parte no fotosensible es una porción que es no visual. Y la parte fotosensible también se conoce como porción óptica y es la que reviste la superficie interna del ojo. La retina está dividida en 10 capas y desde el punto de vista histológico es fácil de distinguir las capas, ¿ya? Lo que pasa es que también es una estructura muy compleja porque acá es donde se recibe, ¿cierto?, la imagen que se está percibiendo con los ojos y se forma la imagen, se transmite, digamos, el impulso entre las distintas neuronas. Entonces, desde el punto de vista funcional es bastante complejo. Acá no necesito que se aprendan las 10 capas, solo quiero que las vean. Fíjense cómo acá está esquematizado, ¿cierto? A la izquierda vamos a tener una zona de conos y bastones, que son los que perciben la imagen, y después vamos a tener gran cantidad de distintos tipos de neuronas que van a transmitir esta imagen o este impulso eléctrico. Dentro de estas neuronas vamos a ver neuronas de conducción como neuronas bipolares, acá hay células ganglionares, hay algo que son, hay células de sostén, por supuesto, siempre que tengamos neuronas vamos a tener células gliales. Dentro de las células gliales más específicas están las células de Miller, que son específicas del ojo. Y vamos a tener también dentro de lo que conocemos microglia y astrocitos, ¿ya? Pero así se ve más o menos, si viéramos desde el punto de vista histológico, la retina. Y después tenemos la zona del cristalino. El cristalino es esta estructura biconvexa que es avascular, es transparente, no tiene vasos, no tiene nervios, está casi totalmente desprovista de tejido conjuntivo, excepto por una cápsula que tiene una cápsula envolvente que corresponde a lámina basal, que es lo que estamos viendo acá hacia la periferia. Tenemos lámina basal como cápsula, esto no lo habíamos visto en otras estructuras, ¿cierto? Las cápsulas suelen ser tejidos conjuntivos densos o laxos. Acá tenemos lámina basal, después tenemos una delgada capa de epitelio. em, Perdón, no lo dije, pero esta cápsula, esta zona de la lámina basal, corresponde principalmente a colágeno tipo 4 y vamos a ver también proteoglucanos y es una zona bastante elástica, ¿ya? Después tenemos este epitelio subcapsular que suele ser una delgada capa de una o dos células
epiteliales cúbicas que están comunicadas entre sí mediante uniones comunicantes. Y después tenemos una zona que se conoce como la fibra, ¿cierto? El cristalino, y tenemos fibras en formación y fibras maduras. Y estas fibras son el resultado de la transformación de estas mismas células epiteliales que se especializan y se alargan y pierden su núcleo y pierden sus organelos y forman esta sustancia interna del cristalino, estas fibras, ¿ya? Entonces uno podría pensar que esto es tejido conectivo laxo o un denso tejido conectivo, pero no. Esto viene del mismo epitelio que comienza a sufrir estas transformaciones para convertirse en esta sustancia, ¿ya? Entonces, es distinto a lo que hemos visto anteriormente, por eso es un poco más interesante. Y la verdad es que eso es ojo, o sea, más que eso no hay que nos pueda llamar la atención histológicamente. Si uno quisiera, por supuesto, podría estudiar todas las estructuras y la verdad es que eso es demasiado específico, no nos compete. Entonces vamos a pasar a revisar oído. El oído es una estructura mucho más sencilla. em, y bueno, les quiero mostrar este esquema. Este esquema muestra las tres partes del oído. El oído externo, que va a estar constituido por el pabellón auricular o la oreja y el conducto auditivo externo. Y es todo esto rosado que se ve acá, ¿cierto? Y que termina en esta zona que es la membrana timpánica. Esta membrana timpánica separa el oído externo del oído medio. Entonces la membrana timpánica va a tener una zona que contacta hacia el epitelio de esta zona. El oído externo viene de la piel, por lo tanto aquí vamos a tener un epitelio estratificado, ¿cierto? Cuya principal función es la protección. Después tenemos esta membrana timpánica y damos paso a la zona del oído medio. El oído medio está constituido por la trompa auditiva o la tuba auditiva, la cavidad timpánica y estos tres huesecillos que son el martillo, el yunque y el estribo, ¿ya? Y después tenemos esta zona del oído interno, formada por estos laberintos, un laberinto óseo y un laberinto membranoso, algunos conductos semicirculares que vamos a revisar. Entonces, la zona de la membrana timpánica que viene separando, ¿cierto?, este oído externo del oído medio, está compuesta por tres partes, ¿ya? Desde afuera hacia adentro tenemos tres capas, que son primero la piel del conducto del auditivo externo, que vamos a venir de un epitelio estratificado plano, que es lo que estamos viendo acá en la zona inferior. Esto está con mayor aumento, ¿cierto? Esta imagen. Epitelio estratificado plano en la zona inferior, venimos de piel. Después tenemos tejido conectivo con unas fibras de colágeno en disposición radial y circular. Y terminamos con un epitelio simple cúbico que da paso hacia la zona del oído medio. ¿Ya? Entonces aquí estamos viendo ampliado en microscopía electrónica esta zona que estamos viendo acá en una imagen más grande, ¿cierto? Venimos del conducto auditivo externo, nos conectamos con la zona de la membrana timpánica y acá ya estamos en cavidad timpánica, o sea, en zonas de oído medio. Después, en el oído interno, lo interesante es que esto está constituido por dos zonas que se conocen como los laberintos, el laberinto óseo y el laberinto membranoso. El laberinto óseo no tiene ninguna dificultad para ustedes, va a ser este tejido óseo maduro, ¿cierto? Estos espacios que si lo vamos a mirar de cerca, vamos a ver la matriz ósea, osteocitos en la zona y que contiene algo que se llama el laberinto membranoso. El laberinto membranoso en algunas zonas está conectado con el laberinto óseo, pero hay otras, como lo que estamos viendo acá, que corresponde a este laberinto membranoso, pero está como separado, ¿cierto? Estos son los que se conocen como los conductos semicirculares y el laberinto membranoso está separado del laberinto óseo, pero hay otras zonas donde van a estar conectados. Tenemos laberinto membranoso y laberinto óseo como revistiendo el laberinto óseo, ¿ya? Acá en esta imagen, algunas estructuras que nos pueden parecer interesantes es este gran espacio de acá, ¿cierto? Que corresponde a la zona del vestíbulo, esta zona externa de acá, que está en el laberinto óseo, que corresponde a la cóclea. Em, Estas zonas no son demasiado específicas. Acá estamos viendo el nervio facial. Esto de acá corresponde al estribo, por lo tanto es hueso.
Esto de acá corresponde a ligamentos, son los ligamentos ovales. Y como dije ya, esta zona es el conducto semicircular que corresponde al laberinto membranoso. Si nosotros fuésemos a mirar en detalle esta zona de los conductos semicirculares, veríamos que está constituido, como está aquí en la imagen, ampliado, está constituido por epitelio. Acá estamos viendo células cilíndricas, ¿ya? Que eso es CC, y CS corresponde a las células de sostén o que van a dar soporte a estas células cilíndricas. Acá algo de tejido conectivo laxo. Estas células cilíndricas, células ciliadas, hay de dos tipos, pero con H no podemos distinguir cuál es cuál, digamos, ¿ya? Pero aquí hay dos tipos de células ciliadas. En estas zonas, en estos espacios, lo que hay en su interior es linfa, ya entonces los espacios se van a llamar endolinfáticos, linfáticos o cortilinfáticos, dependiendo de la zona donde. Y en el laberinto membranoso hay muchas estructuras, pero hay dos interesantes, el laberinto coclear y el laberinto vestibular. Ya dije que el laberinto membranoso está dentro del laberinto óseo, está formado por una serie de espacios que, bueno, no lo dije, acá parece que los espacios estuviesen separados por estas zonas de tejido óseo. Sin embargo, esto está todo conectado, ya la linfa está conectada en estas zonas. Lo que pasa es que en el corte parece que estuvieran separados, pero está conectado y hay linfa en el interior, ¿cierto? Entonces tenemos el laberinto coclear, que es la parte del oído interno responsable de la audición, y tenemos el laberinto vestibular, que va a ser la parte del oído interno responsable de detectar el movimiento y la posición de la cabeza. Y bueno, para poder hacerlo vamos a tener algunas células que son sensoriales, que estamos viendo acá, una imagen con microscopía electrónica de barrido, donde vemos estas estructuras que ya conocemos. Estos son estereocilios, ya son agrupados en este gran número, y estos estereocilios que van a permitir, mediante la evaluación de la linfa, saber conocer los movimientos y posición de la cabeza. Em, pero estos estereocilios están asociados a, si se fijan, acá hay un cilio mucho más largo. Este es único, siempre va a ser uno y se conoce como el sinocilio, ¿ya? Y está justo atrás de los estereocilios. De hecho, de los estereocilios que son más altos, destaca por ser uno mucho más alto. Y estas son las estructuras que nos van a permitir entonces em, poder captar o percibir las posiciones de la cabeza. Y eso es todo lo interesante, creo que eso es lo último, sí. Eso es todo, ojo y oído, una cápsula muy cortita, así que espero que no se haga tan pesado para la prueba. Así que eso es todo, chicos.